Bueno, primero agradecerles mucho, compañeros del movimiento peronista auténtico, saludarlos por la iniciativa y el éxito de la convocatoria. Llegó a haber 75 participando, así que felicitaciones. Es un tema muy interesante para el debate, muy actual. Es un tema estructural y lo repasó muy bien Alejandro, también que demuestra la exposición de Alejandro que hay gran capacidad política, intelectual, profesional en la Argentina para ir a una investigación más allá de lo que pueda hacer la justicia, de lo que pueda hacer el Parlamento, de lo que pueda hacer el Poder Ejecutivo. Digamos que demuestra que hay capacidad intelectual, profesional para indagar sobre temas tan complejos. Yendo al tema bien de fondo, lo primero que quiero considerar es que no solo hay que mirar la deuda pública de la Argentina, sino mirarlo en el marco de lo que pasa en la economía mundial. Porque lo que hay hoy es una gigantesca emisión monetaria y de deuda en todo el mundo. Cualquiera que mire la prensa cotidiana se va a encontrar con un crecimiento de la emisión de deuda pública, obviamente de Estados Unidos, que es el gran emisor de deuda pública mundial, a muchos otros países del capitalismo desarrollado y, por supuesto, países dependientes, como es el caso de la Argentina. Este es un momento de crecimiento de la emisión monetaria y de la emisión de títulos de la deuda pública, en un marco de recesión impresionante de la economía mundial. El Fondo Monetario ha instalado como un número posible, si es que hay solución de la pandemia para el segundo semestre, de una recesión del 3% promedio mundial, con países capitalistas desarrollados que van a caer el 6, el 7% o más durante el año 2020. Por supuesto que América Latina y el Caribe está en la misma situación, ni hablar de la Argentina, que venía arrastrando un proceso recesivo y que ahora se agiganta con la situación de la pandemia, con el impacto social regresivo que ello supone. Claro, al mismo tiempo hay que ver al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, hablando de que este es un momento de condonación de deudas. Es interesante ver cómo el planteo de los organismos internacionales incluye algo que hicieron muy pocas veces en su historia. El Fondo Monetario en el 2005 generó un proceso de condonación de deuda para un conjunto de países muy atrasados, una veintena de países muy atrasados. Bueno, ahora también se está hablando de condonación. Claro, no entra la deuda de la Argentina en la condonación. Todos suponen que Argentina tiene un nivel de desarrollo económico-social que no hay que condonarle la deuda, que se le puede exigir el pago de la deuda a la Argentina. Pero me parece que es interesante ver este momento porque discutir el default de la deuda argentina hay que verlo en qué momento de la economía mundial. Este es un momento donde hay flexibilización de las normas internacionales. Por ejemplo, el Banco Central Europeo acaba de flexibilizar las garantías que exige para otorgar deuda a países de la Unión Europea. Y está hecho todo a medida de Estados Unidos, por ejemplo. De Italia, perdón. Italia está en tremendos problemas y entonces para que Italia pueda endeudarse sin incumplir la normativa de la Unión Europea, lo que hace el Banco Central Europeo es flexibilizar las normas de garantías para que Italia pueda endeudarse con el Banco Central Europeo y no tener
problemas, dificultades con las normas impuestas por la Unión Europea. Digamos que el problema de deuda hoy es un problema que lo tiene Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos emite la moneda mundial, se endeuda en dólares, emite los dólares y por lo tanto podríamos decir que no es tan dramático la deuda en moneda nacional para el país hegemónico del sistema mundial. No es lo mismo con países como Italia, que es la tercera potencia de la Unión Europea. Tenemos en primer lugar a Alemania, a Francia y ahí nomás viene Italia. No estamos hablando de la deuda pública de Grecia, que Alejandro muy bien mencionó recién, sino estamos hablando de problemas muy serios que se le presentan a países capitalistas desarrollados. Con lo cual, el horizonte de la cesación de pagos es algo que está dando vueltas en el sistema mundial. Y otro tema que quiero poner en evidencia sobre lo que pasa en la economía mundial hoy es que hay una tendencia relativa, por supuesto, a la desglobalización. Es decir, a pensar en términos de cerrar las economías. Y muchas veces se dice, si Argentina entra en default, se sale del mundo. Bueno, precisamente un mundo que está privilegiando, por ejemplo, Estados Unidos, America First, Gran Bretaña, el Brexit, y hay una tendencia, sea por la existencia de las guerras comerciales o por la inutilidad de la Organización Mundial de Comercio, a un proceso de aislación de los países en el plano mundial. Vamos a un mundo mucho menos abierto que lo que se ha generado en los últimos 40 años de mundialización de la economía, de globalización, de apertura económica indiscriminada. Hay que recordar que la Argentina, desde la dictadura genocida del 76, se insertó subordinadamente en este proceso de liberalización de la economía y fue precisamente la Ley de Entidades Financieras del 77, la Ley 21526, la que facilitó esa inserción subordinada de la economía argentina en el sistema mundial. Bueno, estamos en un momento muy distinto del capitalismo mundial. Y el tema deuda, como bien lo dijo Alejandro, es un tema que nos ubica históricamente en el endeudamiento público de la dictadura militar. Ha habido momentos previos de endeudamiento en la historia económica de la Argentina, pero el que nos preocupa hoy tiene arrastre con ese endeudamiento gestado en tiempo de la dictadura militar y, como muy bien se dijo, yo coincido, ha sido renegociado e incrementado en todos los turnos constitucionales, inclusive el actual, que está en proceso de renegociación de esa deuda. Por eso digo que lo primero que hay que considerar es el momento de la economía mundial en que acontecen los debates. Este debate que tenemos hoy es un debate que hay que ubicarlo en este momento de la economía mundial, que venía en proceso de desaceleración y de ingreso a la recesión antes de la pandemia, y que la pandemia lo agravó, que la pandemia lo agudizó, y que nadie puede decir cuándo esto va a terminar. Y el horizonte que muchos ven para percibir hasta dónde durará el proceso de recesión mundial, se habla del presente año, del próximo año e incluso un poco más allá para que empiece a haber un proceso de recuperación de la economía mundial. Con lo cual, me parece que es interesante ver lo que pasa en el mundo para ver cuán sola puede estar la Argentina en una perspectiva de un planteo de suspensión de pagos de la deuda pública de la Argentina. La segunda cuestión es un breve comentario histórico de cómo se ha tratado el tema del endeudamiento en la Argentina, incluso desde el punto de vista de las políticas alternativas. Yo quiero recuperar
las distintas campañas que ha habido desde que la Argentina empezó este ciclo de endeudamiento con la dictadura. Ustedes recuerden que terminada la dictadura militar, empezados los procesos de gobiernos constitucionales en el 83, la consigna que estaba instalada era la consigna de no pago de la deuda. Hoy muchos de nosotros hablamos de suspensión de pagos, no decimos no pagar la deuda, porque el tema es que los acreedores han ido adecuando la propia situación. ¿Quiénes eran los acreedores de la deuda en tiempos de la dictadura militar? Al advenimiento del gobierno constitucional del 83. Los acreedores eran bancos extranjeros, eran bancos transnacionales. Y por lo tanto, si Argentina hubiese decidido no pagar la deuda en el 83, hubiese operado un sistema de quiebra de la banca transnacional, se hubiesen visto afectados los bancos extranjeros acreedores de la deuda pública argentina. Acuérdense que en el 85 hubo una gran reunión para repudiar la deuda mundial, se decía en el lenguaje de aquella época, crear un club de deudores del tercer mundo, reunión en La Habana, convocada por Fidel Castro. La idea era convocar a un club de deudores para que ese club de deudores decidiera el no pago de la deuda, si afectaba a la banca transnacional. La banca transnacional aprendió y por lo tanto inició un proceso de transformación de quiénes son los acreedores de la deuda pública. Y lo que se avanzó mediante el llamado Plan Baker, el Plan Brady, en los años 90, Baker y Brady eran los ministros de Economía de Estados Unidos, los secretarios del Tesoro de Estados Unidos. Lo que hicieron fue, en vez de ser los bancos privados extranjeros los acreedores de la deuda, transformaron esos préstamos en títulos de la deuda, en bonos, y llenaron el sistema financiero mundial de bonos y transfirieron las acreencias de los bancos privados extranjeros a tenedores de esos títulos. Con lo cual, cuando se produjo el default del 2001, esa cesación de pagos parcial, porque no incluyó a la deuda con los organismos financieros internacionales, los afectados fueron los tenedores de título de la deuda, ya no los bancos privados. Es más, algunos de los tenedores de esos títulos era el propio ANSES en la Argentina. Digamos que los fondos de seguridad social en la Argentina estaban invertidos en títulos de la deuda pública que estaba en default. Cavallo, ministro de Economía en los años 90, indujo ese endeudamiento deliberado de las AFJP y, en definitiva, buena parte de los títulos de la deuda, que antes era deuda con bancos privados, pasó a ser una deuda con tenedores de títulos, entre ellos los fondos habilitados para atender las necesidades de la seguridad social. Y con la crisis del 2007-2009 y los cambios en el sistema financiero mundial, surgieron esto que se llama los bancos en las sombras, los fondos de inversión. Algunos mencionó Alejandro recién, que no son bancos, son bancos en las sombras, son intermediarios entre los tenedores de títulos y son de alguna manera los que resguardan el interés económico de los grandes inversores internacionales. Muchos de estos fondos de inversión administran una cartera que es superior al Producto Bruto de algunos países capitalistas desarrollados. Lo que quiero señalar es que los acreedores se han ido curando en salud y por eso hoy los acreedores privados, principalmente los fondos de inversión, que administran fortunas de esta liberalización de la economía mundial, se sienten en capacidad de confrontar políticamente con el gobierno argentino ante la propuesta de renegociación que el gobierno hace, porque ellos dicen, ya tenemos la experiencia de no aceptar procesos de renegociación y esperar,
como hicieron los llamados fondos buitres en el periodo anterior, y esperar a que haya un gobierno amigable con los prestamistas, con los acreedores, como fue el gobierno de Mauricio Macri, y por lo tanto hacer el negocio de cobrar el 100% de la deuda, que fue la primera gran medida y de acrecentamiento del endeudamiento público externo del gobierno de Mauricio Macri en el 2016, con gran apoyo parlamentario, como también se ha mencionado. Entonces es bueno mencionar esto. En el 83 lo que había era una posibilidad real de no pagar porque se afectaban a los bancos transnacionales. Ahora la situación es distinta, porque una cosa es el default para con los acreedores privados e incluso los organismos internacionales, y otro muy distinto es plantear una cesación de pagos para con los títulos públicos que hoy están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo que tiene que ver con la seguridad social. Por eso tiene sus bemoles el tema de qué hacer, de cómo avanzar con una política económica de carácter alternativo para el tratamiento del endeudamiento público. El tema es grave y yo coincido que el abordaje no es solo con la deuda pública de los últimos 4 años de gestión de Mauricio Macri, sino que lo que hay que abordar es integralmente el endeudamiento público desde la dictadura militar. Bueno, parte importante de la deuda en tiempos de la dictadura es lo que se estuvo negociando con el Club de París y que se llegó a un acuerdo en el último gobierno del kirchnerismo, que ahora se está pidiendo la suspensión de pagos al Club de París, que se ha hecho una renegociación muy beneficiosa en su momento para con el Club de París, y esa es una deuda que en gran parte es una deuda odiosa porque ha sido asumida por la dictadura militar, sin perjuicio de que es odiosa una deuda como la asumida con el Fondo Monetario Internacional, porque tanto el fondo como el gobierno argentino sabían que era una deuda que no se podía pagar, y además es una deuda que no sirvió para ningún desarrollo económico, social, de infraestructura. No hay escuelas, no hay hospitales que se hayan construido con esos desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Lo mismo podría decirse del llamado bono a 100 años, que es un bono que se asumió con una tasa usuraria para el nivel de tasas internacionales, y como muy bien decía Alejandro, en el propio prospecto había una cantidad de datos que demostraban que la Argentina no estaba en condiciones de pagar esa deuda. Por eso hay que ver en esta historia que lo adecuado en este momento es plantear una suspensión de pagos y una auditoría de la deuda, una auditoría con participación popular, para investigar a fondo, asumiendo toda la investigación que existe en la justicia, como bien se señaló, la investigación que hay en el Poder Ejecutivo, la investigación que hay en el Banco Central. Ahí en el chat, uno de los compañeros que está mirando preguntaba qué opinión tenemos del informe que dio a conocer esta semana el Banco Central, que en sus fundamentos remite al discurso de Alberto Fernández cuando inauguró este año, el año parlamentario, a comienzo de marzo, y se dijo el Fondo Monetario, el Banco Central va a sacar una investigación. Bueno, ese informe se ha dado a conocer esta semana. Es un informe que hay que leerlo, es de simple lectura, está lleno de gráficos y en realidad lo que demuestra es la estafa que ha habido para con la sociedad argentina en los últimos años. Lo que en ese informe del Banco Central no hay una conclusión, que es la que yo voy a decir ahora. Si lo que se explica es una estafa, la primera conclusión política que habría que sacar es que las estafas no se pagan. Más de una vez se dice, bueno, la Argentina tomó deuda, la deuda hay que pagarla. Sí, las deudas puede ser que haya que pagarlas, pero no las estafas.
Ahí se muestra cómo el dinero que ingresó del Fondo Monetario Internacional salió de la Argentina como fuga de capitales. Por las dudas, fuga de capitales es pago de deuda, es compra de divisas que se acumulan en el colchón, en la caja de seguridad, es constitución de activos en el exterior. Y este informe del Banco Central habla de una constitución de activos externos en los últimos 4 años por 86.000 millones de dólares. Una cifra gigantesca, realmente es sorprendente la magnitud de la fuga de capitales. Para una deuda externa que se acrecentó de manera muy importante, si la deuda representaba el 50% del Producto Bruto en el 2015, termina en diciembre del 2019, dice el Banco Central, en el orden del 90% del Producto Bruto. Y la deuda dolarizada es el 70% del Producto Bruto Interno. Ahí ya de paso una sugerencia de política económica. Yo antes mencioné que Estados Unidos tiene impunidad para endeudarse porque se endeuda en su moneda nacional. Bueno, la Argentina, si queremos tener una recomendación de política económica rápida, la Argentina tiene que avanzar a procesos de especificación de su deuda para no estar sujeta a la política externa de otro Estado, de Estados Unidos. Cualquier vaivén que en su política monetaria o cambiaria define Estados Unidos afecta las relaciones internacionales de la Argentina con el mundo y la deuda. Pero además también sabemos que por razones internas, la volatilidad del mercado cambiario en la Argentina, con gran desarrollo de la dolarización de la economía, las evoluciones del tipo de cambio en la Argentina afectan seriamente a la deuda. Si el grueso de la deuda está en dólares, imagínense el impacto que tienen estos procesos devaluatorios que tenemos respecto de la moneda. Y aunque el dólar esté en 70 pesos por dólar y por lo tanto el paralelo o ilegal tenga los niveles que tiene hoy, prácticamente duplica el valor del tipo de cambio oficial, eso está marcando una tendencia a futuro por donde va a transitar el precio del dólar, el tipo de cambio, porque es sabido que los exportadores van a intentar que el tipo de cambio oficial se acerque todo lo que sea posible al tipo de cambio ilegal, paralelo, blue, como quieran llamarlo. Y si hay duda de eso, hay que mirar los diarios o los textos que reflejen lo que pasó en el 2015-2016 con el cambio de gobierno y la adecuación del tipo de cambio oficial con el tipo de cambio paralelo. Creo que a esta altura, y podríamos profundizar mucho más sobre los datos de la deuda pública argentina, de la oferta que se le hace a los acreedores privados. Hay que señalar que lo que hoy se negocia con los acreedores privados es apenas el 20% de toda la deuda. Que otro 20% de la deuda es la deuda con los organismos internacionales. Y en principio con los organismos internacionales apenas si se está discutiendo que se prorroguen los vencimientos y por trascendidos incluso lo que aparece es que se está planteando con los organismos internacionales que puedan hacer nuevos desembolsos. Y uno ahí se pregunta, ¿hace falta que la Argentina siga acrecentando su deuda pública para ir hacia dónde? Para profundizar los lazos de la dependencia económica, financiera e incluso con las políticas de reforma estructural que están contenidas en el acuerdo con el Fondo Monetario. El propio gobierno argentino dice no, nosotros no vamos a aceptar ajuste y reformas estructurales. Pero bueno, yo le pregunto a los que nos están escuchando
si la eliminación de las cláusulas gatillos, por ejemplo, en las actualizaciones salariales no es una forma de ajuste para el conjunto de los trabajadores. Si los acuerdos avalados por el Ministerio de Trabajo, acuerdos entre la UIA y la CGT, no son una forma de reforma estructural para que, aunque no se haga la reforma laboral por ley, haya un cambio en la relación capital-trabajo en los ingresos de trabajadoras y trabajadores en la Argentina. La actualización por debajo de los niveles de inflación y de las fórmulas oportunamente establecidas para los recursos previsionales no son una forma de reforma previsional que achata la pirámide de ingreso de los jubilados. O sea que a veces no hace falta que haya una ley para que aparezca una reaccionaria o regresiva reforma laboral o previsional, que son las cláusulas condicionales que establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que la práctica de los despidos, pese a las prohibiciones de despidos, las prácticas de convalidación de bajas de salarios, la consolidación de procesos de suspensiones o directamente de despidos, y ni hablar del crecimiento de los niveles de empobrecimiento, porque aún cuando hay una tendencia a la baja de la inflación, es una tendencia a la baja que obviamente queda por encima de las posibilidades de acceso de compra de la mayoría de la población empobrecida en la Argentina. Digamos que el deterioro de la capacidad de ingreso, de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones, beneficios sociales, es alarmante pese al 1,5% de inflación del último mes, sobre todo cuando los alimentos crecen al doble, más del doble de lo que crece el promedio de los precios. ¿Cuál es la política que se está asumiendo en la Argentina respecto de la deuda? La realidad es que lo que está avanzando es una política de pago de la deuda, de pago y de renegociación. Alejandro insistía en este tema. Nunca se planteó seriamente una política de no pago. El tal default del 2001, pero rápidamente el gobierno asumido en el 2003 dijo: nosotros no somos el gobierno de la devaluación ni somos el gobierno del default. O sea que la política de default no ha tenido nunca simpatía en el ámbito del poder político en la Argentina. Y hay que ver que no solo todos los ciclos gubernamentales negociaron y pagaron, sino que ahora, en diciembre del año pasado, la primera ley que se aprobó, la llamada Ley de Solidaridad, incluía la autorización para que el Poder Ejecutivo dispusiera de 4.500 millones de dólares para pagar deuda mientras se negocia. Y ustedes habrán leído, la semana pasada se le pagaron una cuota al Fondo Monetario de 320 millones de dólares. Bueno, esos 4.500 millones de dólares representan algo así, al tipo de cambio oficial de hoy, unos 320.000 millones de pesos. Esos son 4 meses de ingreso familiar de emergencia, el IFE, para 8 millones de personas durante 4 meses. O si ustedes quieren, son fondos para aplicar al desarrollo de un modelo productivo de economía popular, porque ¿qué le ocurre a muchas empresas recuperadas, a muchos emprendimientos populares que existen, que no tienen recursos para compra de materiales, de materias primas, de maquinarias? Y bueno, esos insumos podrían ser, con el financiamiento estatal que podrían surgir de fondos de reservas internacionales, serían una masa de recursos muy importante para pensar en términos alternativos. Digo, muchas veces se dice, bueno, no hay políticas alternativas. Podría haberlas y el Estado podría contribuir con una política de estímulo a un modelo productivo y de desarrollo de carácter alternativo. Pero bueno, lo que tenemos es esta ley de solidaridad que habilita pagos de deuda.
y que cuando se paga deuda se restringe la posibilidad de usos alternativos de esos recursos. Luego, ya en el 2020, tuvimos la ley de sostenibilidad de la deuda y se dice que esta propuesta hecha a los acreedores privados, a los fondos de inversión, es para hacer sostenible el pago de la deuda a partir del año 2023. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la Argentina se predispone a no pagar en el periodo de gracia hasta el 2023, son 3 años que no paga, pero ¿qué se va a dedicar? A acumular para pagar a partir de que se termine el periodo de gracia, sea con este gobierno, sea con el otro gobierno. Bueno, no hay una propuesta de cambio de modelo productivo, de modelo de desarrollo, lo que un proceso de suspensión de pagos y de auditoría sí podría definir y decir, la Argentina va a pagar lo que es legítimo, lo que es legal, lo que no es odioso, y lo va a hacer en función de sus condiciones y posibilidades. Hay experiencias internacionales que así lo avalan. La Argentina tiene su propia experiencia de proceso de default. Estoy hablando del proceso del 2001. Y por lo tanto, la ley de sostenibilidad del pago de la deuda ata a la Argentina al proceso de dependencia. Porque dice, no pago ahora, pero pago después. ¿Y quién puede asegurar que la Argentina va a estar en condiciones de pagar a partir de la superación del periodo de gracia? Hoy el Fondo Monetario Internacional, el gobierno argentino dicen la deuda es impagable. Y sin embargo, a que la deuda es impagable, los propios fondos de inversión negocian, porque dicen es impagable, pero mientras algunos recursos podemos ir sacando en estos últimos meses, en estos últimos años, hemos cobrado los intereses. Entonces la deuda puede ser impagable desde el punto de vista global, pero si podemos ir cobrando algunas cuestiones, mejor. Por ejemplo, ¿qué le contestaron los fondos de inversión al ministro Guzmán cuando presentó la propuesta el 17 de abril? Desde el 17 de abril hasta hoy, lo que los fondos de inversión vienen pidiendo es un endulzante. Miren qué simpáticos que son. Un endulzante. ¿Qué es un endulzante? Dicen, bueno, que en vez de 3 años de gracia haya 2 años de gracia o 1 año de gracia, que en vez de bajar el 5,4% el capital, que la baja sea menor o no haya baja, se reconozca el 100%, y que en vez de bajar el 62% de los intereses, que se baje menos y en todo caso los intereses que caen en el periodo de gracia que se capitalicen y que por lo tanto se acreciente el monto de deuda para seguir cobrando eternamente. Algo así como que a los acreedores no les preocupa tanto el pago total de la deuda, sino seguir cobrando intereses, como una forma de transferir la riqueza social generada en la Argentina como renta apropiada por esos tenedores de títulos. Tenedores de títulos que no necesariamente son extranjeros, son fondos de inversión constituidos en el extranjero que incluyen tenedores de títulos argentinos, que hay muchos temas para considerar con ustedes. Es que lo primero que hay que hacer es terminar con el ciclo de endeudamiento que empezó en el 75, 76 hasta la actualidad. Son 45 años de endeudamiento deliberado y acrecentado. Es casi medio siglo de profundización de la dependencia financiera, económica. Pero al mismo tiempo digo, junto con terminar este ciclo de endeudamiento y de dependencia, no alcanza con suspender los pagos de la deuda. Al mismo tiempo que se suspenden los pagos de la deuda, hay que encarar un proceso de transformaciones profundas de la economía argentina, que tiene que empezar por la socialización del sistema financiero. No es solo la nacionalización de los depósitos
o nacionalización de la banca, sino que la sociedad argentina tiene que asumir la discusión de cómo orientar los recursos financieros que están en disposición para cambiar el modelo productivo y de desarrollo en la Argentina. Es casi ilógico pensar que la ley de entidades financieras que hoy rige el sistema financiero argentino es la de Martínez de Oz, la ley 21526 del año 77, que fue en el lenguaje de Martínez de Oz la ley más revolucionaria que le tocó en su ministerio entre el 76 y el 81. El balance de Martínez de Oz es que no hubo nada más importante que su ley de entidades financieras. Él, en aquel momento había cerca de 1000 entidades financieras y dijo, con 50 alcanzan. Bueno, pasaron los años y el objetivo de Martínez de Oz se cumplió. Pero la ley de entidades financieras está asociada a la ley de inversiones externas y está asociado al proceso de liberalización de la economía argentina. La economía argentina, mucho más, y vuelvo al comienzo, en un mundo que está cerrándose, que está yendo a contramano de los procesos de liberalización de la economía, tiene que pensar mucho más en su mercado interno, tiene que pensar mucho más en una inserción que supone potenciar el mercado interno con otros mercados internos, en principio de países vecinos, claro, sabiendo que los países vecinos hoy están gobernados por gobiernos que están claramente a la derecha, con proyectos de subordinación a la política exterior de Estados Unidos, pero bueno, son partes de los problemas que tenemos como pueblo argentino, como sociedad argentina, como pueblos de nuestra América, para pensar que la solución no es solo suspender los pagos, hay que ir más allá, que no es solo una solución de la Argentina, sino que hay que ir más allá, hay que buscar articulación con la lucha de otros pueblos y por lo tanto pensar que hay muchos mitos que se han planteado en los últimos tiempos y que el tema del default está planteado como un gran mito. Nos asustan con que si la Argentina no paga se cae del mundo. Yo lo dejo si quieren para profundizar en el debate, pero les anticipo. El default del 2001 no supuso la salida del mundo de la Argentina. Es más, menos mal que la Argentina quedó fuera del mercado de crédito mundial, porque los efectos de la crisis 2007, 2008, 2009 no afectaron tanto a la Argentina, porque la Argentina había estado fuera del mercado de crédito mundial en ese periodo. Y si alguna recomendación hay que hacer hoy es que la Argentina no tiene que tomar más deuda. La Argentina tiene que procesar un cambio de modelo productivo, sobre todo una lógica teórica de que el capital es producto del trabajo acumulado. Y si eso es así, lo que hay que desarrollar es un proceso productivo que tenga en cuenta la inmensa capacidad de producción y las capacidades enormes que tiene el pueblo argentino, las trabajadoras y los trabajadores en nuestro país. ¿Que supone riesgo suspender los pagos y encarar un proceso de auditoría? Por supuesto. El capitalismo hegemónico dominante no lo va a querer permitir y nos va a amenazar del mismo modo que amenaza a Cuba desde el mismo proceso de la Revolución Cubana, o que amenaza a Venezuela porque le interesa su petróleo y no quiere que haya una perspectiva alternativa. O sea que no es gratuito ir a un proceso de suspensión de pago. Pero lo que hay que ejercer ahora es soberanía popular y por lo tanto hay que extender esta campaña que muchos venimos desarrollando en el plano de suspender los pagos y desarrollar una auditoría integral con participación popular. Y lo dejo aquí para que pueda haber preguntas, debates y podamos intercambiar sobre estos u otros temas que ustedes susciten. Muchas gracias.